Hace varios meses, indagando una página web que no me acuerdo el nombre, aconsejada por alguna red social que tampoco me acuerdo el nombre, el título de la página web era algo así como 10 libros que debes leer para poder comprender el cerebro humano, algo así. Esa que está en pantalla ahora es una parecida, si es que no es esa. Los anoté a casi todos esos libros y obviamente después me olvidé completamente de buscarlos, pero me llamó mucho la atención uno en particular. Varios meses después, Cosas del Destino, recibí de regalo ese libro. Se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Cosas del Destino, energías, como quieran llamarlo, por algo se puso en mi camino. Y es el libro que hoy vamos a analizar. Oliver Sacks, el autor, experimentado neurólogo, psiquiatra y escritor británico, relata varias historias de personas que lidiaron con cuestiones mentales fuera de lo común y que, sobre todo, no tuvieron cura. Pero en estas historias, el autor hizo una investigación previa, no solo técnica, sino también personal, pues visitaba a sus pacientes e indagaba sobre los ambientes en los cuales se desarrollaba y, sobre todo, indagaba sobre la persona en sí, el yo esencial. Para él, la historia clínica como la conocemos hoy es incompleta por esa escasez de preocupación por ese yo esencial. Seleccioné solo algunas de las historias relatadas en el libro. Si les gusta este video y me lo hacen saber en los comentarios, analizaré las demás. Te recomiendo que al escuchar cada una de las historias, trates de tener la mayor empatía posible sobre lo que les sucede a estas personas. Eso te va a ayudar a poner en tela de juicio lo que consideramos normal, entre comillas, a darte cuenta de que quizás uno o más aspectos de tu personalidad también coinciden con los de estas personas y sobre todo para que entiendas que no estamos exentos de que suceda lo mismo en nuestro cerebro. Bienvenido nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Spartax. Primer relato: el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El Dr. P había sido un famoso cantante y luego un profesor de música de gran renombre. Fue justamente en la escuela de música donde comenzaron ciertos sucesos extraños. A veces no reconocía a sus alumnos o no identificaba sus caras, pero una vez que el estudiante hablaba, lo reconocía por la voz. No solo le costaba reconocer facialmente a las personas, sino que también veía caras donde no había. Por ejemplo, acariciaba parquímetros creyéndolos cabezas de niños. Al principio todos lo tomaban como broma, pero luego la cosa se comenzó a complicar. La preocupación más grande no se despertó sino después de 3 años, cuando le diagnosticaron diabetes, la cual puede afectar la vista. Consultó con un oculista, quien, al realizarle estudios, le dijo: No tiene usted nada en la vista, pero tiene problemas en las zonas visuales del cerebro. Deberá consultar con un neurólogo. Y así fue como el Dr. P conoció a Oliver. ¿Y qué le pasa a usted? A mí me parece que nada, pero todos me dicen que me pasa algo en la vista. A veces cometo errores, contestó el Dr. P con una sonrisa. El neurólogo no observó demencia en el Dr. P en un primer momento, pues era un hombre muy culto, hablaba bien, tenía imaginación y un gran sentido del humor. Pero a medida que continuaban la charla, notó que algo raro había, pues al hablarle, el neurólogo concluyó que en realidad el entendimiento y la atención de la charla por parte del Dr. P era con los oídos y no con la vista, pues ésta no se detenía en un punto, sino que fluctuaba. Luego de proceder a examinarlo médicamente con una técnica para evaluar reflejos sobre su pie descalzo, el neurólogo notó una experiencia extraña al pedirle que vuelva a colocarse el zapato. Ese es mi zapato, ¿verdad?, dijo el señor P mientras se señalaba al pie descalzo. Notando esta primera rareza, el neurólogo continuó con el examen y procedió a señalarle unas fotos de la revista National Geographic. Pero el Dr. P no reconoció ninguna escena de las fotos en su totalidad, solo veía detalles. No podía captar un paisaje, una escena, a la vez que imaginaba cosas que no estaban allí. Luego, convencido el Dr. P de que el examen había terminado, e incluso creyendo haber respondido correctamente todas las preguntas, se preparó para irse. Mirando a su alrededor,
buscando su sombrero. Extendió la mano y tomó la cabeza de su esposa intentando ponérsela. Parecía haber confundido a su esposa con un sombrero. El neurólogo se sintió perdido. No podía explicar lo sucedido. Para él, el Dr. P parecía estar normal por un lado, pero completamente trastornado por otro. Terminaron la consulta médica, pero el neurólogo decidió, un tiempo después, ir a casa del Sr. P. Al llegar ese día a la casa donde convivía el Dr. P con su esposa, esta última hace pasar al neurólogo. Al notarlo, el Dr. P, algo perdido, se dirigió hacia el reloj de péndulo con la mano extendida, pero al escuchar la voz del neurólogo, giró sobre su pie derecho y le estrechó la mano. Se saludaron, charlaron un poco, para luego pedirle el neurólogo al Dr. P que cante un poco. Con esto, además de admirarlo por su buen sentido musical, el neurólogo notó que sus lóbulos temporales estaban intactos, por lo que decidió darle sólidos platónicos para que los reconozca, reconociéndolos a la perfección, advirtiendo con esto que las formas abstractas no generaban problema alguno. Pero al mostrarle una película, el Dr. P no fue capaz de identificar expresiones de los artistas como pasión, sorpresa o furia. Tampoco sabía quién era quién y ni siquiera distinguía el sexo de los personajes. Tampoco reconoció a casi nadie de unas fotos de la casa, pero sí reconocía a los que tenían aspectos salientes en sus rostros. Por ejemplo, reconoció a su hermano por la mandíbula cuadrada. Ningún rostro le era familiar, no lo veía como correspondiendo a una persona, lo identificaba solo como una serie de elementos, como un objeto. Así pues, había gnosis formal, pero ni rastro de gnosis personal, dice el autor. El neurólogo luego procedió a darle una rosa al Dr. P a fines de que la reconociera. El Dr. P dijo al tocarla: unos 15 centímetros de longitud, una forma roja enrollada con un añadido lineal verde. Carece de la simetría de los sólidos platónicos, aunque quizás tenga una simetría superior propia, es una inflorescencia o una flor. ¡Huélala!, dijo el neurólogo. ¡Qué maravilla! Una rosa temprana, expresó el Dr. P. Luego el neurólogo le dio un guante, pero a pesar de describirlo minuciosamente, no reconoció el objeto. Era como si nada le pareciese familiar, como si todo podría ser analizado de forma detallista, casi intelectualmente, pero lo que cualquiera podía hacer, es decir, ver un guante, él no podía. El Dr. P se comportaba como una computadora, construyendo el mundo mediante rasgos distintivos y relaciones esquemáticas. Podía identificar el esquema sin captar la realidad. El Dr. P se las arreglaba muy bien en su vida rutinaria, y todo lo hacía canturreando. Pero si pasaba algo que lo interrumpía, perdía el hilo, se paralizaba y no reconocía ni siquiera su cuerpo. Mientras continuaban la charla, el neurólogo advirtió que el Dr. P no solo era músico, sino también un gran pintor. Oliver recorrió los cuadros pintados por el mismo Dr. P, colgados de forma cronológica en su casa, y notó que los primeros tenían un estilo más realista, pero a medida que iban pasando los años, sus obras fueron siendo cada vez más abstractas y geométricas. ¿Fue la evolución de su patología avanzando hacia una agnosia visual?, se preguntó el neurólogo. Entonces, ¿qué tenía el Dr. P? Según el neurólogo, el Dr. P tenía una vida enteramente musical. La música ocupó en él el lugar de la imagen. No tenía imagen corporal, tenía música corporal. Si cesaba su música interior, quedaba desconcertado. En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer decía que la música es voluntad pura. Le hubiera fascinado el Dr. P, un hombre que abandonó el mundo como representación, pero que lo había preservado como música y voluntad. El hombre que se cayó de la cama. Ante el llamado de una enfermera a Oliver, este acudió inmediatamente a ver qué pasaba, encontrando al paciente tirado en el suelo, junto a la cama, mirándose fijamente una pierna. Sorprendido, el neurólogo comenzó a indagar sobre la situación del paciente. Este le contó que había sido internado ese mismo día y que se lo veía bien, pero luego de dormir un rato, se movió un poco en la cama y descubrió entre sus sábanas, según sus propias palabras, una pierna humana cortada. Luego de quedar estupefacto,
Pensó que era una broma de alguna enfermera. Entonces agarró la pierna y la tiró fuera de la cama. Y, sin explicación alguna, cayó también él. Y ahora la tenía unida al cuerpo. Intentó arrancársela, pero al no poder, empezó a golpearla, hasta que Oliver le dijo: Cálmese, esa pierna es suya. Annibel. ¿Y a usted qué le pasa? Le dijo Oliver a un anciano con Parkinson de 93 años. Nada, que yo sepa, pero me dicen que al caminar me inclino hacia un lado. Yo no siento eso, yo me siento perfectamente. Quiero comprobarlo yo mismo. Lo filmaremos mientras camina, dijo Oliver. Luego de ver las cintas, efectivamente el señor McGregor se inclinaba 20 grados al menos hacia la izquierda. Después de una técnica explicación del neurólogo, donde afirmaba que los controles y mecanismos tan complejos mediante los que se alinean y equilibran los cuerpos no han sido definidos sino hasta el siglo XX y aún encierran muchos misterios. El señor McGregor le dijo: Yo fui carpintero, y utilizamos un nivel de burbuja para saber si una cosa estaba a nivel o no. ¿Es algo así? Sí, y se complica aún más con el Parkinson. Mientras los sistemas vestibular y propioceptivo estén intactos, nos mantenemos en perfecto equilibrio con los ojos cerrados, pero no así el parkinsoniano, con su precario sentido del equilibrio, dijo el neurólogo. Entonces, doctor, no puedo usar los oídos, pero sí los ojos. Ya está. Necesito un nivel, ya que, si bien no puedo servirme de los niveles de burbuja que hay dentro de mi cabeza, puedo instalar unos fuera de ella. El señor McGregor se quitó las gafas, pensó y le dijo al neurólogo: Aquí mismo, en las monturas de las gafas. Así, el señor McGregor y Oliver diseñaron unas gafas que ayudaban no solamente al primero, sino a cualquier persona con las mismas dificultades. Una cuestión de identidad. El señor Thompson confundió a Oliver con decenas de personas en un lapso de 5 minutos, sin apariencia alguna de inseguridad. No recordaba nada más allá de unos cuantos segundos. Estaba continuamente desorientado, pero él salvaba la situación con ingenio, mediante rápidas fabulaciones y ficciones de todo tipo. Pero, para el señor Thompson, no eran ficciones, era como veía e interpretaba el mundo. Improvisaba sin cesar un mundo a su alrededor. Una vez se fue de viaje, tomó un taxi al salir del hotel y conversó largamente con el taxista. Oliver habló tiempo después con ese taxista y este le dijo que nunca había tenido un pasajero tan fascinante. El señor Thompson le contó una historia tras otra, llena de aventuras fantásticas, como si hubiera estado en todos lados. ¿Qué me pasa? ¿Me he vuelto loco?, preguntó el señor Thompson al neurólogo. No, señor Thompson, tiene un pequeño trastorno en la memoria. Eso le impide recordar y se le dificulta identificar a la gente. Al señor Thompson se le había manifestado el síndrome de Korsakoff cuando le sobrevino fiebre alta, empezó a delirar y dejó de reconocer a su familia, por lo que comenzó a crear un mundo y un yo para sustituir al olvidado y perdido. Esto puede producir invenciones fascinantes, pues el paciente debe literalmente construirse a sí mismo y a su mundo a cada instante. Todos tenemos una historia biográfica, una narración interna cuya continuidad es nuestra vida, nuestra identidad. Eso es lo que justamente le faltaba al señor Thompson. Y quizás por eso su necesidad de crearse un mundo que desaparece incesantemente, pierde sentido, se esfuma. El perro bajo la piel. Stephen fue de joven un consumidor de sustancias prohibidas. Una noche soñó que era un perro y cuando se levantó, notó que el mundo estaba lleno de olores y colores. Tuvo una potenciación de la visión cromática. Por ejemplo, podía diferenciar docenas de marrones donde antes había visto solo marrón. Y una potenciación de la percepción visual y de la memoria. Por ejemplo, podía dibujar perfectamente todo lo que se imaginaba, cosa que antes no podía. Pero lo que realmente resaltó el cambio fue la gran percepción de su olfato. De un momento a otro, pudo distinguir a las personas solo con utilizar el olfato. Podía oler hasta las emociones de los demás, como el miedo, la alegría, etc. Puede orientarse con el olor. Todo necesitaba oler y tocar. Nada para él era real
hasta que no lo tocaba u olía, pero se reprimía si había gente mirando. Le daba vergüenza. De modo brusco, luego de 3 semanas de esta vida de perros, volvió a la normalidad. Se sintió aliviado, pero a la vez con un sentimiento de pérdida. El neurólogo dictaminó como posible fuente de su transitorio trastorno a las sustancias prohibidas. Ahora veo a lo que renunciamos siendo civilizados y humanos. Necesitamos también lo otro, lo primitivo, dijo Stephen años después. Un antropólogo en Marte. El Dr. Sachs fue a visitar a una de las autistas más extraordinarias, Temple Grandin, quien además de conseguir una licenciatura, una maestría y un doctorado, se preocupó por dar a conocer su experiencia autista y por defender el bienestar de los animales explotados en los mataderos. El autismo había sido descrito por Leo Kanner y Hans Asperger en los años 40. El primero parecía verlo como un desastre, mientras el segundo le encontraba muchos rasgos positivos. Este último decía que los autistas pueden tener una particular originalidad de pensamiento y experiencia que bien podría conducir a logros excepcionales en fases posteriores de la vida. En la década de los 70, unos investigadores de origen londinense, con una investigación más sistemática que la anterior, determinaron que el autismo implicaba un trastorno en el desarrollo y que la tríada de deterioros de los autistas era la siguiente: deterioro de la interacción social, de la comunicación verbal y no verbal, y de la actividad lúdica e imaginativa. Esto implica que los autistas no poseen noción de las mentes de los demás, ni sensibilidad hacia ellas, y a veces ni de la suya propia. Pero, de todos modos, esta no es más que una hipótesis, pues ninguna teoría hasta la actualidad ha podido abarcar toda la gama de fenómenos que se observan en el autismo. Temple Grandin, contra el pensamiento vigente de la época de que los autistas eran incapaces de comprenderse a sí mismos y a los demás, relató su propia autobiografía. En la misma, Temple describió que desde siempre, desde que era muy niña, se sintió muy distinta a las demás personas. A los 6 meses ya comenzó a ponerse rígida en los brazos de su madre, y a los 10 arañaba como un animal salvaje. Su mundo estaba hecho de sensaciones agudizadas, a veces hasta un grado torturante. Habla de sus orejas a la edad de 2 o 3 años como de confusos micrófonos que le transmitían todo, fuera o no relevante para ella, y a todo volumen. No comprendía ninguna de las reglas de las relaciones humanas. Sentía que los demás niños ya comprendían las actitudes de sus semejantes, sin poder ella conseguirlo. Terminó volviéndose muy violenta a la temprana edad de 3 años. Sin embargo, con el tiempo, desarrolló un gran poder de concentración, una atención selectiva, con la cual se creó un mundo propio de calma en medio del caos. Cada cosa pequeña que pasaba la intrigaba como si fuera una científica. Podía quedarse horas mirando girar una moneda. De grande tuvo que, de alguna u otra forma, aprender a sociabilizar, aunque no comprendiera en el fondo la mayoría de los sentimientos de los demás, ni los detalles sociales implícitos en las personas. Casi siempre me siento un antropólogo en Marte, decía. Se esforzaba por llevar una vida sencilla. Había acumulado mucha experiencia de modos de comportarse. Era como tener una biblioteca en su cabeza de donde buscaba la información de qué comportamiento debía tener en determinada situación. Tenía una especie de fachada tras la cual ella permanecía. Aprendió, por decirlo en una sola palabra, a decodificar las emociones de los demás, aunque ella no las viviera. ¿Qué es lo que ocurre entre la gente normal de la cual ella se siente excluida?, se preguntó Oliver. Y él mismo se contesta. Tiene que ver con un conocimiento implícito de las convenciones y códigos sociales, de los presupuestos culturales de todo tipo. Ese conocimiento implícito, que toda persona normal acumula y genera durante toda su vida sobre la base de la experiencia y los encuentros con los demás, es algo de lo que Temple parece carecer. Temple piensa que hay algo mecánico en su mente. La compara con una computadora, siendo su pensamiento un proceso informático y su memoria como los archivos. Pero con el tiempo, Temple encontró un lenguaje que la aliviaba.
Un lenguaje más claro y explícito. El lenguaje de la ciencia y la tecnología. El lenguaje técnico le resultaba tan fácil como difícil le resultaba el lenguaje social. Y entonces se enfrentó a una decisión que ocuparía todo su porvenir. Sería célibe y haría de la ciencia su vida. Tantas veces en lo oscuro